Bienvenidos a este nuevo contenido de geopolítica. Mi nombre es Damián Jakubowicz. Hoy vamos a hablar de la geopolítica de Hong Kong. Lo primero para decir de Hong Kong, si estás estudiando geopolítica o si te gusta este tema, hay que entender, lo primero es que Hong Kong pertenece a la República Popular China. Eso hay que grabárselo a fuego. Hong Kong es oficialmente una región administrativa especial de la República Popular China. Es especial, pero pertenece a la República Popular China. Este estatus que tiene Hong Kong le permite al gobierno de Hong Kong, cuyo máximo mandatario es un representante ejecutivo, que pueda o tenga cierta autonomía a la hora de promulgar sus propias leyes orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que Hong Kong goza de un alto grado de autonomía, pero pertenece a la República Popular China. Y tiene un grado como mucho más autónomos que otras subdivisiones administrativas que tiene China. No es la única región administrativa especial, hay otra que se llama Macao, que también es administrativamente especial. Por eso, durante mucho tiempo, cosa que ahora está cambiando poco a poco, se decía que Hong Kong, ¿sí?, pertenecía al mismo país que era China, pero que eran dos sistemas diferentes, ¿sí? Un sistema era Hong Kong y otro sistema era la China continental. Por eso se decía un país, dos sistemas. Entonces, todos habrán visto, aquellos que les interesa la geopolítica, habrán visto que desde hace un tiempo uno ve como que hay muchas manifestaciones, muchas protestas en Hong Kong. Entonces, para entender la geopolítica de Hong Kong y los enfrentamientos que tiene con China, hay que entender que, y esto es fundamental, que Hong Kong vuelve a ser parte de China recién en 1997, después de haber pertenecido con algunas interrupciones por más de 150 años al Reino Unido. Desde esa fecha, desde 1997, en donde China recupera a Hong Kong, China busca armonizar el sistema político y jurídico de Hong Kong con el resto de la llamada China continental. Entonces, esto es importante de entender. Sin establecer un juicio de valor al respecto, uno tiene que entender que Hong Kong o la población de Hong Kong durante muchísimas generaciones tuvo una influencia occidental. Para algunas personas, y con razón, esta influencia occidental fue ilegítima, pero si uno va y uno dice que la única verdad es la realidad, la influencia occidental existió durante muchas generaciones. Para explicarlo de otra manera, es como que si vos sos un niño, supongamos Hong Kong es un niño, y durante muchos años ese niño o esa familia fue educada por el Reino Unido, o sea, un padre occidental, y a partir de 1997 le dicen, mirá, en realidad tu verdadero padre que te estaba reclamando son los chinos. Imagínense para este niño, en este caso la población, pasar de todo lo que es la cultura occidental a todo lo que es el sistema político chino, mucho más coercitivo, con menos libertades individuales, ¿sí? La relación entre los padres biológicos, o sea, China y Hong Kong, por supuesto que va a ser complicada, ¿sí? Entonces eso explica este cambio de tutor, de pasar del Reino Unido a China, explica gran parte de todos los líos sociopolíticos que hoy vive Hong Kong. Y hay que entender que esto no es fácil para ninguna de las dos partes, ¿sí? Por un lado, Hong Kong, habituado durante décadas, ¿sí?, a todo lo que es
el liberalismo occidental y de repente vuelve a un capitalismo mucho más estatal, mucho más severo, como es el chino. Entonces es completamente lógico y natural que muchísimas franjas de las poblaciones, de la población de Hong Kong, no se sientan identificados con China, sino más bien con Occidente. Sí, más bien con Occidente. ¿Sí? Esto implica que gran parte, como decíamos, de la población, por eso hay muchas entrevistas que ustedes van a ver que están en la web, le preguntan a muchas personas de Hong Kong si se siente identificado con China o más con Occidente, y por supuesto que hay varios que contestan más con Occidente, porque es gente que se ha criado o cuyos padres se han criado durante muchos años bajo la tutela del Reino Unido. Entonces, ¿cuándo es que China pierde a Hong Kong? Para eso hay que remontarse al siglo XIX. En aquella época era la época de esplendor de China. Para muchos era incluso la primer potencia mundial, desplazando al Reino Unido a nivel económico, ¿sí? Y ahí lo que empieza a suceder es que el Reino Unido, o sea, Inglaterra, empieza a importar de China muchísimo té. Quiere decir que China le empieza a vender muchísimo té a Inglaterra. Y aquellos que estudian economía se sabe que siempre se buscan que los países tengan un equilibrio en la balanza comercial. Es decir, si yo te compro algo a vos, vos me tenés que comprar algo a mí. Si no, se produce un desequilibrio. Inglaterra no se podía permitir tener desequilibrios con nadie, y entonces buscaba tratar de encajarle productos a China, y China no aceptaba nada, ¿sí? Era como autosuficiente, se autoabastecía, y ahí se producía un gran desequilibrio comercial. Entonces, lo que hace Inglaterra, una jugada maquiavélica, digna de una película de psicópatas geopolíticos, lo que hace es, empieza a introducir opio en China. De manera clandestina empieza como a repartir en la población opio y empieza a crear adicciones dentro de la población y empieza a vender de manera clandestina el opio para poder tratar de enderezar o equilibrar esa balanza comercial. Entonces, lo que empieza, cuando China se da cuenta de esto, se arma, como se dice, la de San Quintín, y estallan primero una guerra y después otra guerra más, que se llamarían las guerras del opio, que China pierde de manera catastrófica por una gran deficiencia a nivel de tecnología militar. Por eso uno ve que hoy China está tan empecinado en todo lo que es la tecnología. Las heridas que ha dejado la guerra del opio en el imaginario chino son muy importantes, porque saben que perdieron la guerra, fue un siglo de mucha humillación para China, y a partir de ese periodo Inglaterra gana de alguna manera la guerra, las dos guerras del opio, y se cobra, como el vencedor es el que elige cuál va a ser el tributo que le va a pagar el perdedor. Entre otras cosas dice, bueno, más o menos nos vamos a agarrar Hong Kong, que tenía un terrible puerto y una terrible importancia geoestratégica en Asia-Pacífico. Y dicen, bueno, nos lo vamos a dar por 100, 150 años, y firman una especie de contrato por el cual Hong Kong les iba a pertenecer hasta 1997. En 1997, después de más de un siglo, Hong Kong vuelve a pertenecer a China, y ahí empiezan los líos que acabamos de mencionar anteriormente. Una población que está acostumbrada a la tutela occidental, que se encuentra en manos del gobierno chino, vuelve a su país de origen, y eso explica también por qué tanta gente, ¿sí?, que vive en Hong Kong o que vivía en Hong Kong empieza a emigrar. ¿Sí? Se empiezan a producir, y ya se están produciendo, flujos migratorios muy importantes de gente que venía acostumbrada a toda la idiosincrasia occidental y que no se aguanta la idiosincrasia china. Entonces se empiezan a producir flujos migratorios. Además, el Reino Unido ayuda con esto, dándole la ciudadanía a todos
los habitantes de Hong Kong que hayan nacido bajo tutela británica. Entonces, todo esto para decir que uno tiene que aprender a verlo de los dos lados, ¿sí? Hay que ponerse del punto de vista de la población de Hong Kong, uno entiende, ¿sí? Entiende el cambio abrupto que se le presenta, ya lleva varios años, pero también uno tiene que entender que Hong Kong, lo repito, pertenece a China. O sea, de alguna manera es normal, ¿sí? Y es lógico a nivel geopolítico que una región que pertenece a un país esté regida por las mismas leyes que ese país le aplica a otras regiones. Después uno puede estar de acuerdo o no a nivel de valores, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que estoy diciendo, ¿sí?, generó unas especies de cortocircuitos entre la población de Hong Kong y esa nostalgia del pasado occidental en contra o protestas en contra del gobierno chino. Por eso hay varias protestas que se generan. Las más recordadas son en 2014, la protesta de Hong Kong, que la prensa occidental, la prensa occidental que le encanta atizar las protestas ciudadanas de los países con los cuales tiene conflictos, porque cuando hay protestas en Arabia Saudita, en Bahrein, que son dictaduras o monarquías que están aliadas a Occidente, uno nunca ve que Occidente mediatice eso. Por eso uno siempre lo que le reclama de alguna manera a los medios y a la prensa occidental no es el juicio de valor en sí, sino es sobre todo la doble vara, ¿no? La doble vara para medir la falta de libertades y de derechos humanos en China o en Rusia, pero respecto a lo que pasa en Yemen, en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, silencio absoluto. Eso es lo que uno le critica a Occidente y a la prensa europea y estadounidense sobre todo, esta hipocresía, ¿no? Pero bueno, volvemos entonces a lo que estábamos hablando, los grandes antecedentes de protestas por parte de la población de Hong Kong, ¿sí? Son en 2014, entonces la llamada Revolución de los Paraguas o la Primavera Asiática. Fueron movilizaciones organizadas sobre todo por estudiantes, pero que después se fueron ganando proporcionalmente mucho lugar dentro de todos los habitantes de Hong Kong. Y en el 2019 y a partir del 2019 hasta la actualidad se empiezan a realizar también una serie de concentraciones y de manifestaciones, ¿sí?, y de protestas para exigir la retirada de un proyecto de ley, ¿sí?, porque las protestas empiezan en el 2019, finalmente ese proyecto de ley sería ley, el 30 de junio del 2020 se aprueba, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China aprueba por unanimidad la ley del 30 de junio, ¿sí?, y de alguna manera lo que le permite al gobierno chino esta ley es como tener su propia policía en Hong Kong, para decirlo de alguna manera, su propia fuerza del orden, ¿sí? A partir del 2020, constitucionalmente, porque antes el gobierno chino no puede de alguna manera, evocando problemas de seguridad nacional, actuar a nivel coercitivo en Hong Kong, cosa que a los habitantes de Hong Kong no les gustó ni medio, pero lo volvemos a repetir, Hong Kong pertenece a China. Entonces, del lado chino también hay que entender, ¿sí?, que es peligroso tener como vecino un territorio que te pertenece en el cual no podés actuar a nivel legislativo o coercitivo, ¿sí? Por eso para China, Hong Kong se trata de una cuestión de salvaguardar la seguridad nacional en la región administrativa y especialmente en Hong Kong. Por eso, como decimos, lo hablamos así a grosso modo, se trata de poder tener una policía china en esa región. Y te lo repito,
A nivel geoestratégico, Hong Kong es a China lo que es Cuba para Estados Unidos, lo que son las Islas Malvinas para Argentina, pero está ahí en la frontera, forma parte de su territorio. Entonces se entiende que sea un tema de seguridad nacional. Después, si eso justifica o no justifica toda la represión del régimen chino, ahí ya entramos en otro debate, en otro juicio de valor en el cual en estos momentos no nos interesa entrar, ¿sí? Pero a mí lo que más me interesaba es que puedas entender las dos partes, como que puedas tener las dos campanas, porque hoy en día es muy difícil mirar un contenido y poder tener las dos campanas. La campana de los habitantes de Hong Kong, sobre todo los que son nacidos bajo, o las generaciones nacidas bajo tutela británica, y también entender qué es lo que le pasa al gobierno chino, ¿sí? Al recuperar un territorio que siempre le había pertenecido y al querer armonizar, ¿sí? Al querer hacer homogéneo de alguna manera el sistema político que rige en otras regiones para este mismo territorio. ¿Ok? Bien, espero que, aunque sea un poquitito, este video te haya ayudado a tener más herramientas a la hora de evaluar lo que está pasando en Hong Kong. Como siempre, te agradezco muchísimo tus mensajes, que te suscribas, que compartas el video si te gustó, y te digo hasta el próximo contenido.